Muy buenas noches, amigos y compañeros de la Casa del Pueblo de Miraflores. Bienvenidos a través de Facebook y en YouTube. Hoy miércoles 26 de agosto, ya 7 de la noche en punto, estamos para transmitir Coloquios en Salud. Esta es la cuarta edición anual y esta es la sesión ejecutiva número 44. Así que seguimos avanzando, cumpliendo con nuestro compromiso. El tema de hoy es educación en salud en el Perú, retos y desafíos. Y nuestra invitada es nuestra querida amiga Nancy Virrueta Jiménez, licenciada en psicología. Como siempre, contamos con la compañía gratísima de Elsa Mantilla y la conducción de mi tocayo Fernando Franco. Fernando. Gracias, Fernando. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores. Sumamente complacido de avanzar en este cuarto año ya de actividades, de estas conversaciones muy gratificantes que son los coloquios en salud. Hoy día tenemos el tema muy importante y necesario en la actualidad, que es educación en salud en el Perú. Y tenemos al especialista, una amiga, una compañera de casa, Nancy Virrueta Jiménez, que nos va a ilustrar al respecto. Antes quisiera pedirles su tiempo breve para expresar el reconocimiento y a la vez agradecimiento a la organización que representa Fernando Lindo del Comité Ejecutivo Distrital de Miraflores por la defensa del patrimonio moral y material que hace de este recinto, que lleva adelante la cultura, lleva adelante la conversación, lleva adelante todo aquello que encierra el servicio y el compromiso de nuestro movimiento con la colectividad, con toda la comunidad y sobre todo con nuestras bases aflistas. Gracias, Fernando. Gracias. Sigue así. Gracias, cuentas con nuestro humilde respaldo y vamos adelante, porque siempre para eso tenemos el legado de Víctor Raúl. Siempre, un gran abrazo, Fernando. Siempre respetando la institucionalidad y la legitimidad y la legalidad. Como debe ser. Línea. Así es. Sea SAP, compañero. Sea SAP. Bien. Y FUDA. Empezamos. De Fe, Unión, Disciplina y Acción. Así es. Buenas noches, Elsa. Buenas noches. Y acá con Nancy, a quien le vamos a pedir sus palabras iniciales. Bien. En cuanto a esta presentación de educación en salud en el Perú. Importantísimo tema del que requerimos las 15 profesiones que existen en nuestro medio para la salud de las personas. Adelante, Nancy, por favor. Bien, muy buenas noches a todos ustedes y a todo el público en general. En realidad agradezco mucho esta invitación, pero también quiero felicitar a todo este equipo tan valioso, ¿no? De personas con tanta experiencia como los compañeros que ahorita están acá presentes, y en especial a la doctora Mantilla, con quien he trabajado y de la cual me he regocijado en su experiencia y en su conocimiento, ¿no? Yo felicito también a todo este equipo tan valioso que desarrolla estos coloquios en salud, ¿no? Eso significa seguir llevando a la comunidad, a la población, la salud en diferentes maneras, ¿no? Así como la salud se ofrece en un servicio, la salud también se lleva con estos procesos de educación y ahora más aún que se dan en redes. Justo hablar de la educación para la salud va a tener mucho que hablar con justo cómo ahora usamos todos estos medios de comunicación y cómo esto a la vez son una fortaleza y a la vez podrían ser también un riesgo, ¿no? Para la salud. Bien, estoy aquí gustosa de estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Elsa, por favor, esa presentación inicial que parte de ti, no solamente por haber compartido escenarios laborales y también profesionales continuos con nuestra ponente, por favor, para que ilustres a la colectividad. Gracias Fernando. Saludo a todos los asistentes, gracias Nancy por acompañarnos en esta oportunidad. Este tema es muy importante, que de repente mucha gente pensaría que solamente está exclusivamente dedicada para los médicos, pero hablar de salud no compete solamente a los médicos. El tener una vida saludable implica tener acciones,
tener coordinaciones en diferentes sectores, en diferentes ámbitos, y creo que para nosotros, como somos profesionales de la salud definitivamente, pero tenemos una visión más holística de lo que es estar bien, ¿no? Tener bienestar. Y creemos que el tema de la educación, el punto de la educación es un tema muy importante que infiere en este bienestar, en el desarrollo adecuado de las personas y su relación con la sociedad también, ¿no? Es muy importante y creo que vamos a escuchar en Nancy cómo plantea la situación en la que está la educación en salud y qué retos y desafíos vamos a enfrentar, ¿no?, en esta ocasión. Se pide netamente y continuamente que nuestro sector salud ejerza esa rectoría tan importante en todos los medios, y en este sector formativo que la sociedad reclama e invierte tiempo, espacio, deseo, voluntades en favor de los que nos preparamos, los que seguimos el camino de la salud de las personas. Es necesario orientar rumbos, revisar planes, alertar de aquellas posibilidades de desviación que a veces pudiera haber por algún tipo de sesgo, y también ver ese otro derivativo que justo ha comentado Elsa, que es capacitar a la sociedad en ese continuo apoyo para que se pueda internalizar en ellos el avance de lo que se quiere con un correcto esquema de formación para el servicio, de formación para el bienestar de la persona. Nancy, por favor. Bien, entonces yo creo que recogiendo un poco este inicio de la reunión, yo podría decir que en el Perú se hace educación para la salud desde que existió la salud, ¿no? Es cierto, yo me acuerdo que cuando hace muchos años se hablaba de la educación, información y comunicación, ¿no? Era un tema que todos los saludistas y todos los que trabajamos en salud lo utilizábamos para difundir aquellas cosas que nos eran de interés para la salud en el país, ¿no? Entonces, a raíz del desarrollo, de la importancia de cómo educar en salud, se preocupan a nivel internacional de cómo mejorar este proceso, cómo hacer que este proceso sea viable, porque educar a la comunidad va a ahorrar costos en salud. La gente formada va a tomar mejores acciones sobre su salud, pero ¿cómo desarrollar esto? Entonces surge en el Acuerdo de Alma-Ata el tema de la promoción de la salud, ¿no? Es los inicios de se dice cómo hay que hacer para que la población asuma su salud y el autocuidado de su salud. Y asumiendo el autocuidado de su salud, va a ayudar a que no vaya tan seguido al médico, identifique sus problemas a tiempo y la calidad de vida se incremente y el desarrollo humano prospere. Entonces, eso cuesta mucho tiempo, ¿no? No se instala rápidamente en el proceso. Es un tema, como se diría, algo que se impacta a nivel de todo el mundo. Acuden muchos países por voluntad propia, unos firman el Acuerdo de Alma-Ata, otros no. Perú firma el Acuerdo de Alma-Ata. Y a raíz de ello, en la reforma, que ahí la doctora Mantilla seguro se acuerda mucho más que yo, surgen las reformas, ¿no?, en salud, pero miradas ya no solo al acceso al servicio de salud para curarse, sino acceso de salud, al servicio de salud para educarse, ¿no? ¿Para qué? Para promover la salud, prevenir la enfermedad, ¿no? Entonces surge un concepto que la educación para la salud es un proceso que va a permitir a las familias contar con aquellos medios, aquella información para acceder, comprender y utilizar adecuadamente la información para mejorar su salud. Surge entonces un proceso mucho más amplio, que es el proceso de la promoción de la salud. Y el proceso de la promoción de la salud dice que la salud se hace donde la persona vive, se recrea y todas aquellas cosas que las personas hacen, ¿no? Entonces es ahí donde está la salud. No, la salud no está en los servicios de salud, ¿no? Entonces le da una mirada diferente y dice, bueno, vamos a denominar a todo este proceso la promoción de la salud, el gran proceso, el mega proceso. Y es así que la reforma del sector en el año 2001, creo, que se da la reforma del sector y surge la propuesta de la Dirección General de Promoción de la Salud. Una entidad estructuralmente instalada en el sector, donde tiene conjunción
promover la salud. ¿Para qué? Para hacer de este país un país saludable, ¿no? Se espera mucho de esta dirección, pero lo que creo ha pasado siempre en los sistemas de salud, y esperemos que esto cambie, ¿no? Es el tema de la inversión, ¿no? Se inicia con, me acuerdo, con el presupuesto de salud mental, porque salud mental pasa también a promoción de la salud, pero ahí iniciamos todo un proceso de qué hacer, cómo hacer, y surge el modelo de abordaje. Y en el modelo de abordaje se habla de los escenarios, ¿no? El escenario de la familia, el escenario de la escuela, el escenario de la comunidad, ¿no? Y el escenario del trabajo, ¿no? Eso habla en el modelo de abordaje. Y habla también de qué son los temas que debemos tocar, ¿no? ¿Qué temas de la actividad física, el lavado de manos, todas aquellas conductas, la salud bucal, ¿no? La salud ocular, todos aquellos aspectos que ya no hablan de los problemas de la salud, sino hablan de aquellos aspectos que para mantener la salud, ¿no? Y luego dicen cómo hacer, y cómo hacemos esto, ¿no? Pero ya no surge después de todo este proceso, surge después algo que se llama los determinantes de la salud, ¿no? Dentro del mismo proceso ya había surgido en la Alma-Ata, ya se hablaba de los determinantes, pero dentro de la reforma del sector todavía esto no estaba, ¿no? Muy desarrollado. Pero cuando se habla de los escenarios, se habla de un escenario, ¿y por qué trabajar en los escenarios, no? ¿Por qué trabajar en el escenario de los municipios, después de trabajar en el escenario de las escuelas? Entonces se habla de que la salud no depende solo del sector salud. La salud depende de los otros sectores, pero también la salud depende del entorno, ¿no? El entorno donde nadie es dueño, donde estamos en un territorio, donde el entorno es mi casa, ¿no? Mi familia, cómo está mi familia, qué es lo que tiene mi familia, dónde alcanza mi familia, qué accede la familia. La escuela, igual, ¿no? Cómo el niño va a la escuela y qué es lo que encuentra en esas 6 horas en las que está, qué come dentro de esta escuela, cómo se lava las manos, cómo elimina excretas. Entonces vemos que la salud no depende solo, ¿no?, de la familia, también de la escuela. Y si una persona trabaja, igualmente, ¿no?, ¿cómo está su entorno laboral? El entorno laboral es propicio para una buena salud. Y ya no hablamos ya del entorno laboral, hablamos de las calles, del entorno, del territorio, que ahora se habla mucho, ¿no?, de la gestión territorial. O sea, ¿cómo está mi territorio? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi distrito? ¿Dónde está mi barrio? ¿No? Y eso determina de una manera u otra la salud. Pero no solo es eso lo que determina, porque lo que determina la salud que está en el entorno, si no hay agua, es porque alguien no se preocupó en poner agua en ese lugar. Y alguien que son los que toman las decisiones, que son los gobiernos locales, los gobiernos regionales, en este caso la Organización Actual en el Perú, y el gobierno nacional. Entonces encontramos ahí vulnerabilidad. Algunos tienen y otros tienen menos acceso a estos servicios que hacen posible la salud, ¿no? Porque la salud es posible si hay agua, si hay alcance, si hay alimentos, ¿no? Si hay servicios de salud donde la persona y el niño puedan, por ejemplo, atender su crecimiento adecuado, ¿no? Entonces, bajo ese proceso se habla de un gran proceso que era la promoción de la salud, como ya dije, pero ahí se inserta una gran estrategia que se convierte en un proceso inmenso, que es la educación para la salud, ¿no? Entonces, la educación para la salud es un proceso que ayuda a las familias, a las personas, diríamos a la comunidad en general, a cómo comprender su salud, tomar mejores decisiones y cómo desarrollar el autocuidado. Pero ahí no queda, ¿no? La educación para la salud también puede hablarse de 3 niveles, ¿no? Un nivel primario, un nivel secundario y un nivel terciario. Porque no solo necesitamos la educación para la salud para promover la salud, o sea, para estar sano, para saber qué comer, para hacer actividad física, sino también cuando enfermamos. ¿Cómo el médico educa cuando le dice qué es lo que debe hacer y qué es lo que debe tomar? O cuando el niño va al servicio de salud a evaluar su crecimiento y desarrollo. O cuando la madre tiene que dar de lactar y no sabe cómo amamantar, ¿no? Y cuánto tiempo y cómo debe hacer, todo eso es un proceso educativo. Entonces, en el nivel primario es un rol sumamente potente
¿no? Porque Claro. promueve y previene. En el nivel secundario ya actúa también cuando hay enfermedad, ¿no? Cuando hay enfermedad, le dice el médico, la enfermera del servicio de salud, le dice qué es lo que debe hacer, si tiene tuberculosis, cómo debe hacer, cómo debe tomar las pastillas, cada cuánto tiempo, cómo debe alimentarse. Eso es un proceso educativo también del nivel secundario. Y en nivel terciario, cuando ya la persona está en un proceso de rehabilitación, igualmente recibe una serie de información educativa que la persona debe hacer para cumplir y recuperar su salud finalmente o mantenerla en el tercer nivel. Entonces el proceso de educación para la salud es un proceso complejo, gradual, ¿no? Y por esa misma complejidad no es a veces posible y tan fácil tener la salud como nosotros quisiéramos, porque ahí juega un rol importante que conversaba con la doctora Mentía sobre el proceso de la educación en sí, no la salud, sino el proceso de la educación como el sector de educación. O sea, cómo tenemos una primera infancia que está dividida en dos, una donde está hasta los 2 años, 1 año con la madre, y ahora ya no tanto, porque la madre a los 3 meses trabaja y tiene que dejar al niño en una cuna, ¿no? Entonces, ¿cómo estos tutores, cuidadores, madres, padres de familia se encargan de este proceso educativo en la primera y la segunda infancia, ¿no? Donde el niño casi depende totalmente de las guías y la educación, la consigna, lo que le diga la madre, el tutor, el cuidador, en este caso el profesor de la cuna, ¿no? Que ahora es tan complejo todo este proceso. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, una educación para la salud de alto nivel de importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque es ahí donde muchos hábitos van a instalarse y también donde el desarrollo, el proceso de desarrollo del niño, en general niño o niña, va a depender mucho de este cuidado, ¿no? Pero estas personas que cuidan a este niño tienen que recibir un proceso también de educación para la salud. Y ese proceso de educación para la salud todavía no, si bien está en las instancias educativas, los servicios, los institutos pedagógicos superiores, las escuelas pedagógicas superiores, las universidades, ¿no? Creo que está todavía en un proceso de consolidación crítico, ¿no? O sea, creo que, ¿por qué? Porque llegamos a veces hasta la información, sabemos dar la información, pero tal vez no enseñamos a cómo hacerlo. Y después de hacerlo es la toma de decisiones, pues, y cómo mantener ese proceso educativo. Es ahí donde se complejiza justamente la educación para la salud. Entonces, hasta ahí hablaríamos de todo lo que implica la educación para la salud, un poco la conceptualización, y podríamos decir entonces que la educación para la salud se basa o se apoya en 4 pilares grandes, de acuerdo a lo que yo más o menos he podido extraer de todos lo que hemos podido revisar, ¿no? Y de lo que también hemos vivido en este proceso de educación para la salud. Yo tengo muchos años en el sector salud, pero también he trabajado en el sector de educación, y la importancia que tiene la educación para la salud es tal vez un desafío permanente, ¿no? Es un desafío permanente, porque a veces vemos los indicadores, por ejemplo, de anemia, y nos vamos a dar cuenta que un gran porcentaje tiene que ver con el entorno, lógicamente, el acceso a los alimentos, pero un gran porcentaje tiene que ver en cómo está educada la madre, los cuidadores y el entorno que le rodea, o aquellas personas que se van a encargar del niño. Porque estamos viendo que anemia no solo tienen los niños que no acceden al alimento, sino niños que simplemente por procesos inadecuados de educación de los padres, o por hacer porque la vida ha cambiado de tantas formas, el niño tiene anemia por una alimentación deficiente, pero no por falta de recursos, sino por falta de una educación de salud y de haber adoptado hábitos de alimentación adecuados para ese niño, ¿no? Entonces, hablaríamos en primer lugar de un pilar, que podríamos denominar la alfabetización en salud, ¿no? En realidad, antes buscábamos información, sacábamos información del libro, la mejor evidencia, pero ahora tenemos un montón de información en las redes, ¿no?
Entonces ahora surge que ahora nosotros tenemos que enseñar a la comunidad cómo debe utilizar esa información, ¿no? Ahora ahí está, diríamos, un primer pilar, o sea, cómo enseño a la comunidad a utilizar adecuadamente la información. Primero, cómo accede a la información. Segundo, cómo la revisa, la va a utilizar. Y cómo la va a validar, o sea, si hay evidencia de esa información. ¿Podrá hacerlo realmente? No, la persona accede a la información y de repente, ni bien accede a la información, no la procesa, no la revisa, no revisa si hay evidencias y la utiliza, ¿no? Entonces este proceso de información no es suficiente, no es necesario, puede estar hasta equivocado, ¿no? Entonces el desafío para nosotros dentro de este proceso de lo que es la alfabetización es cómo enseñar a la comunidad a tener un sentido crítico de la información que tiene. Si me llegan en este momento un WhatsApp, ¿no? Una cadena sobre la salud, me indica cómo debo curar la diabetes, se cura con esta planta, y en menos de un minuto miles de celulares tienen esa información. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿No? Voy a creer que es tan buena y la voy a replicar. No, la idea es que una conducta saludable hace que primero yo debo revisar quién da esa información. Segundo, qué evidencia está generando esa información. Y de esa forma recién puedo ver si es conveniente o no replicarla, ¿no? Entonces, este desafío de la información es fuerte, es potente. Entonces tenemos que también tener mucha agilidad, mucha rapidez para nosotros también enseñar a la comunidad, porque ya la comunidad no quiere informarse en media hora de información, quiere informarse en segundos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros como salud debemos desarrollar procesos, fortalecer la capacidad de la población para que aprenda a filtrar información, ¿no? Entonces, eso es una parte importante, la alfabetización en salud, ¿no? A pesar de que tenemos muchísima información, cómo el sector tiene que desarrollar estrategias para ver qué información es la que debe proporcionar, cómo la debe proporcionar, en qué momento la debe proporcionar y qué estrategias debe utilizar. Entonces, hay ahora una diversidad de estrategias, pero hay algo que sí es importante y que no puedo olvidar, que es la forma científica de desarrollar justamente información, o sea, cómo le voy a dar la información a esta persona. Y ahí viene cómo voy a desarrollar el segundo pilar, que son las habilidades para la vida. O sea, yo tengo que... habilidades para la vida en consecuencia. Exacto. O sea, yo te doy la información, pero eso no es suficiente. Te enseño a filtrar la información. Muy bien. Y a filtrar la información, sabes que es buena o que es mala. Ahora ya tengo información. Ahora tengo que saber cómo lo voy a hacer. Esos son lo que son las habilidades para la vida. O sea, todos sabemos que debemos hacer actividad física, debemos dormir bien, manejar el estrés, ¿no? Todos sabemos eso, todos tenemos esa información, pero el cómo hacerlo, tal vez no lo sabemos. Pero ahí justamente es un pilar, o sea, cómo formar y desarrollar habilidades para la vida en las personas para el autocuidado de su salud, ¿no? Y que este autocuidado le permita a la persona estar más saludable, tener mayor esperanza de vida, identificar oportunamente si puede estar enfermándose. Esa es la idea, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo le digo a la persona, tienes que manejar tu estrés, pero podría de repente decirle cómo puede respirar mejor, cómo regresar a casa, él puede tener una rutina, hacer ejercicios de respiración, identifica cómo le fue en el día, y luego esa rutina le permite entrar a su casa con una mejor actitud. Es una forma muy rápida de decir. La persuasión, ¿no? Exacto. O sea, cómo yo voy a manejar este estrés o cómo voy a regular mis emociones. Porque si yo no regulo mis emociones, todo lo que me pasó en el trabajo, voy a llevarlo al escenario de la familia, ¿no? Entonces, la educación para la salud tiene que influir en formar habilidades para la vida,
para el autocuidado de la salud, ¿no? Y tiene eso pues una amplitud inmensa, ¿no? Porque no solo hablamos del adulto, hablamos de los niños pequeños, porque en el caso, por ejemplo, de la regulación emocional, hay que enseñarle al niño desde muy chiquito a tener un espacio de calma, un espacio para la calma. Porque ahora vivimos en una sociedad muy apurada, donde todo debe ser rápido. Y más aún cuando los niños ahora están inmersos en tener aparatos que influyen de manera determinante en su desarrollo cerebral, ¿no? Y en cómo los estímulos deben llegar. Entonces, desde niño podríamos enseñarle cómo regular sus emociones con estos espacios de calma. Cuando es adolescente es cómo manejar la situación de la presión y el estrés, o la presión de grupo. Porque no es suficiente decirle, tú no te pongas, no tomes droga, no tomes alcohol, tú eres un chico bueno, tú vienes de buenos padres. O sea, los padres a veces somos directivos, ¿no? No educamos, sino simplemente les informamos o les damos un ultimátum, tú no puedes tomar alcohol o tú no puedes hacer esto. Pero eso no es la herramienta, ¿no? Entonces tenemos que enseñar a los padres a cómo ellos van a educar en salud a sus hijos para, por ejemplo, manejar la presión de grupo. Entonces esa es una habilidad importante en la etapa de la adolescencia, como hay muchas otras. Entonces la educación para la salud tiene que ver con esto, ¿no? Un tercer pilar es, bien, ya hemos enseñado, ya hemos informado adecuadamente, hemos desarrollado habilidades, ¿no? O sea, cómo mejorar el comportamiento humano, pero eso no se hace solo, ¿no? Eso se hace con la participación de la comunidad, o con la participación de la familia, o con participación en el barrio. Entonces hay un tercer pilar que se denomina la participación comunitaria y el empoderamiento. O sea, no basta con enseñar individualmente a una persona, debemos enseñar en la comunidad, respetando la cultura, respetando, observando y analizando las condiciones del entorno, para mirar qué determinantes para la salud están influyendo en este grupo de personas que viven en esta comunidad. Entonces nosotros, para poder hacer eso, debemos enseñar también a la comunidad lo que nosotros ya hemos ido como salud, porque ya sabemos cómo es, ya sabemos que hay vulnerabilidad, que tiene tales riesgos, que tiene tales condiciones que no de repente favorecen su salud. Claro. Entonces, la idea es que enseñemos a la comunidad a hacer lo que nosotros sabemos hacer. ¿Cómo la comunidad va a hacer su diagnóstico? Ya se ha hecho en mucho tiempo, lo hemos venido haciendo en salud, en promoción de la salud, cómo la participación comunitaria, cómo organizarse, cómo hacer su diagnóstico local, cómo no. Entonces, estos son aspectos que debemos potenciarlos. No debemos dejarlos ahí en el olvido, porque son, yo creo, aprendizajes, diríamos, muy valiosos que tiene el sector durante muchísimos años. Yo me acuerdo que la doctora Mantilla me contaba en algún momento, cuando trabajábamos municipios y se estábamos viendo el tema de municipios saludables, ella me decía, yo tengo una experiencia muy interesante cuando trabajé con los UROS. Y nunca me olvidé de eso, doctora Mantilla, ¿no? ¿Por qué? Porque si trabajar en los UROS en la época del cólera, donde hubo una epidemia tan grave, ¿no? Tan grave que podría volver a pasar en cualquier momento, como ha pasado el COVID, como nos podría pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es tan importante, ¿no?, enseñar a la comunidad a organizarse, a identificar sus problemas, a ver quiénes son las autoridades que deben facilitar ese empoderamiento, esa participación? Eso es sumamente importante para que la comunidad, ya no solo la persona, sino la comunidad, adopte conductas, adopte condiciones para actuar sobre su comunidad, sobre la salud de su comunidad. Entonces, eso es un tema importante también, un pilar importante en la educación para la salud. Y un cuarto pilar sería cómo favorecer entornos, o sea, tener entornos que favorezcan la salud y políticas de soporte, ¿no? Nosotros teníamos la política, lógicamente, de promoción de la salud, donde la promoción de la salud era una dirección general, por la importancia y por la magnitud de todo este trabajo que requiere que la población comprenda qué es lo que es conveniente en su salud para ella y que aplique.
Ahora, lógicamente, de acuerdo a la estructura del ministerio, es una dirección ejecutiva y lógicamente pierde fuerza en todo el impacto que podría tener siendo una dirección general, viene un cambio en la política. Entonces, yo creo que incluso si nosotros revisamos el plan de la política de la 2030, sí hay aspectos muy importantes de promoción de la salud, pero no suficientes. ¿Por qué? Porque si uno los revisa, no ajustan a todas las etapas de vida, por ejemplo, ¿no? Claro, esto es una inversión, pero sí, es una inversión que es beneficiosa en costo-beneficio, o sea, el costo-beneficio de la promoción de la salud es alto. No lo digo yo, por supuesto, porque soy una humilde servidora y apasionada de la salud, sino lo dicen los estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Importante sesgo. Ya vamos al cuarto elemento, a la cuarta columna que fortifica todo este esquema. Adelante, sigue, por favor. Hablábamos del cuarto pilar, ¿no? Y el cuarto pilar decíamos que era los entornos, ¿no? Y las políticas de soporte. En realidad, no puede haber un proceso completo si no existe la información, existen las habilidades o el cambio de comportamiento, existe la participación y la organización comunitaria de empoderamiento, pero no va a tener consistencia, tampoco un desarrollo gradual y sólido y consistente si no hay políticas que lo soporten. Las políticas son de obligatorio cumplimiento, ¿no? Por consiguiente, las políticas deben promover la educación para la salud dentro del gran proceso que es la promoción de la salud, ¿no? Porque la educación para la salud, lógicamente, es un subproceso trazador, importante, ¿no? Pero está bajo algo mucho más grande que es la promoción de la salud, ¿no? Porque tiene que ver con los determinantes sociales, tiene que ver con la gestión territorial, tiene que ver con las políticas de otros sectores, ¿no? Y aquí por eso que las políticas de soporte son importantes. O sea, no va a sostenerse la educación para la salud si es que no tiene presupuesto, por ejemplo, ¿no? No va a sostenerse si no hay voluntad política. ¿Por qué? Porque tiene que estar inmerso en los planes. Si no está inmerso en los planes que hace el centro de salud, el puesto de salud, el centro de salud, la región de salud, la RIS o la red integrada de salud, si no está en los planes con financiamiento, su evolución es débil, su desarrollo se quiebra o por último no se hace. Generalmente la promoción de la salud se ha hecho mucho por el ímpetu y la vocación de servicio que tiene el personal de salud, con el pequeño presupuesto que generalmente se ha asignado. Yo creo que la inversión en la educación para la salud o promoción de la salud va a ser 100% rentable. Lo dice la organización, los estudios que se han hecho de costo-beneficio, lo dice con claridad. Entonces, creo que deberíamos lograr, ¿no?, que esta política de promoción de la salud y por consiguiente educación para la salud sea posible, se mantenga, crezca, evolucione, ¿no?, con una perspectiva que lleve a ser ambiciosos en lo que queremos lograr para nuestra comunidad, una comunidad saludable, para un país saludable, ¿no? Eso yo creo que podríamos terminar diciendo, ¿no?, que no solo es suficiente la información, sino las decisiones, también las capacidades y las acciones. ¿Para qué? Para tener mejores condiciones de salud. Interesante aspecto de todo este comentario que ilustra bastante las cuatro columnas. Es quizás complementando toda esta acción que también nos ha ilustrado Nancy, es que estamos tomando en muchos de los casos la salud como un gasto y no como una inversión como debe ser tomada. Y bajo esa filosofía errada, lógicamente no va a haber pues una situación más que control y no va a haber esa inspiración, esa voluntad.
Elsa María, por favor, tu comentario al respecto. Gracias, Fernando. Pero realmente es muy importante lo que ha expresado Nancy y ha desarrollado el tema con amplitud y bastante coherencia, sobre todo en los tiempos en que está este momento actual, en que está tomando relevancia, creo, la educación para la salud. Se ha hablado mucho tiempo y en los sectores sobre el cambio de visión, de lo recuperativo a lo preventivo promocional. Y se han ensayado una serie de mecanismos, se han adoptado algunas estrategias, pero creo que son esfuerzos aislados. No se ha tomado una decisión política grande, porque eso es lo que hace agendar, ¿no? La política agenda el tema en la mesa y lo prioriza para tomar una decisión, para tener una educación para la salud en forma integral. Creemos que este esfuerzo, como lo ha explicado Nancy, también data de 1974, donde este político y este ministro de salud en el Canadá, Lalonde, expresó que la salud no solamente tiene una sola causa para la enfermedad, sino de que hay un entorno, como dice, ¿no? La biología de las personas, los servicios, el acceso a los servicios, y un aspecto importante es la educación. Entonces, él tomó en esos aspectos que la educación pues era un elemento vital para el cambio de las personas, porque es un proceso y se toma mucho énfasis en las escuelas, porque es en la etapa inicial donde se vierten las primeras disposiciones para que los niños adopten estilos saludables. Lógicamente que no va a haber, creo, un resultado efectivo si no participa la familia, si no participan los docentes, ¿no? Si es que verdaderamente no hacemos una sinergia con los estudiantes, la familia y los docentes, eso no va a funcionar. Cuando hemos trabajado el tema de promoción de la salud, y les soy sincera, yo soy médico, yo siempre he sido, soy pediatra, soy neonatóloga, siempre he actuado frente al riesgo y cuando ha habido la complicación hemos tomado decisiones, pero siempre recuperativo. Pero de repente ese riesgo que se presentó en esa gestante podía haberse evitado, ¿no? Si la señora participaba con la educación para tener un parto saludable, un parto natural. Entonces hay muchos casos que nosotros podemos decir, pero el tema no solamente es médico, ya el tema nos preocupa a la persona y su rol dentro de la sociedad, porque estamos viendo actualmente mucha indiferencia. Antes se veía el accionar, por ejemplo, del Club de Leones, de los Rotarios, haciendo acciones, ¿no?, de salud preventivas, detectando. Yo me acuerdo mucho que detectábamos en los niños pequeños, antes de que entren al colegio, la ambliopía. Y íbamos y solamente con su cartelito le miraban si tenía algún problema de visión. Entonces, también ahora, afortunadamente, se está detectando algunas cosas de ceguera y también de oído, que repercute en su desarrollo. Pero creemos que son cosas aisladas, no hay una política coherente, porque también hay que recordar que estamos inmersos, así como lo estuvimos en los objetivos del desarrollo del milenio, ahora estamos inmersos dentro de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Y qué cosa significa? Que tiene que estar un niño sano, tiene que estar un niño saludable y tiene que dirigirse los recursos. Ahora se habla de que el primer nivel de atención, en donde se articula con la comunidad, se articula con los municipios, se articula con las organizaciones que están en la comunidad para trabajar aspectos de educación, ¿no?, para evitar las enfermedades, también para que lleven una mejor vida según su condición de salud. Entonces, mucho se habla
pero no vemos una política decidida, porque los recursos, según esos objetivos, que son 30-30, el 30% de todos los recursos tiene que destinarse a esas áreas en donde se hace este tipo de actividades. Y lamentablemente estamos viendo que al menos en salud estamos trabajando todavía en aspecto recuperativo más que en el preventivo promocional. Lo preventivo, y se está luchando bastante, que es la mejor medida, que son las vacunas, que también ahí hay problemas por falta de información verdadera. Es cierto, estamos ya inmersos en la tecnología de avanzada, pero ¿cuál es el rol y la responsabilidad del Estado de garantizar una información adecuada, permanente? Esto tiene que ser una educación permanente para que se pueda tener un logro. Creo que nos falta mucho para trabajar. Hemos tenido un problema muy grande con el COVID que ha repercutido en las personas. Y creo que esto va a ser, cuando analicemos esto de retos y desafíos actualmente, que tenemos que enfrentar, tanto educación con salud, para lograr que esos niños crezcan con absoluto bienestar de su salud física, mental y social. Eso es lo importante para nosotros. ¿Cómo nos vamos a relacionar con el sector educación? ¿Cómo es que vamos a disponer de qué mecanismos, qué estrategias? ¿Cómo va a ser la formación del docente que tenga que atender a esta población pensando en su futuro? Es muy valioso el aspecto cognitivo, lo conversábamos con Nancy. Es muy importante que sepan, pero el que sean buenas personas, el que no veamos lo que estamos viendo en este escenario actual de las actitudes de algunas personas equivocadas, creemos que eso va a ser nuestro rol principal. Tenemos que buscar la manera de cómo podemos nosotros mejorar y evitar el escenario que estamos viendo actualmente con la actitud de los jóvenes, que verdaderamente es muy deplorable en una sociedad en la cual la pirámide se ha invertido, ¿no? Hay menos niños, hay más población adulta, ¿no? Así es. ¿Qué nos va a esperar después, no? Nancy, gracias Elsa, muchas gracias. Nos complementa de buena forma el tema en que estamos siguiendo de educación en salud en el Perú. Recientemente hemos salido, lo comentaba Nancy, Elsa y luego Nancy, sobre nuestro tema de COVID. Hemos estado en esta pandemia, que no solamente no ha sido nacional, pero sí hemos dado bastantes muestras de deficiencias en nuestro medio. Se llegaron a medios culturizables, llamemos el término, en cuanto a bioseguridad, ¿no? El uso de mascarilla, el distanciamiento social, los medios adecuados como para propender a lo que debe ser una colectividad culta y que evite estas complicaciones. Sin embargo, vemos ahora en el trayecto reciente, estamos a pocos años de lo que ha sucedido, que aparentemente no hay una continuidad en esa política. ¿Cuál sería, el manejo más adecuado para darle? Estamos a años recientes, estamos a un quinquenio de lo que sucedió, para poder tener esa herramienta. No estamos libres de que un tiempo cercano o un poco más lejano vuelva a aparecer esta tendencia, y cómo poder nosotros estar, porque ya todos esos medios de defensa ya están prácticamente desvirtuados, o es una situación que todavía es rescatable. Por favor, Nancy. Bueno, cuando hablamos de qué nos dejó el COVID, ¿no? Desde una mirada así como global, en realidad ya ha sido devastador desde todos los aspectos, ¿no? El aspecto psicológico, el aspecto relacional, ¿no? Porque nos hemos aislado y hemos estado... ha pasado muchas cosas
que incluso creo que en estos momentos no nos acordamos bien con detalle, ¿no? Sin embargo, esas secuelas, lo decían ya las investigaciones, Chile había hecho una investigación casi cerquita a cuando estábamos en previa pandemia, por ejemplo, ¿por qué los estudiantes no mostraban su cara en las clases, ¿no? Porque todos hacían clases virtuales. ¿Y por qué no mostraban? No querían mostrar, ¿no? Una de las cosas, hablamos de un pequeña cosa dentro de todo. O sea, la pandemia nos ha dejado yo creo que nos debería dejar muchas enseñanzas, yo creo que eso, y también nos ha dejado algunas heridas que todavía tal vez no las hemos resuelto. ¿Por qué? Porque no hemos, como país tal vez, no nos hemos parado a hacer cómo hacer un plan de recuperación frente al COVID. Pero no solo un plan de recuperación, bueno, ya todos nos hemos reiterado al trabajo, incluso nos deja todavía ahí el trabajo remoto como una herencia del COVID, que a veces es conveniente, a veces no es conveniente, y se utiliza para diferentes cosas que de repente no son las que deberíamos tener. Pero hay algo muy difícil, ¿no? Que no creo que no se ha tocado, yo sé que el Ministerio de Salud hizo un plan de salud mental frente al COVID, pero estaba centrado en los servicios de salud. Y casi nuestra población todavía tiene resistencia para ir a los servicios de salud, aunque ahora son mucho más amigables con los servicios de salud mental comunitario. Sin embargo, yo por ejemplo trabajé con 400 docentes de colegios de la zona de la zona norte de acá de Lima, y les apliqué una encuesta porque hice unos talleres de habilidades para salir de la situación emocional frente al COVID, y encontré una serie de cosas bonitas, muy bonitas, y otras cosas muy tristes, ¿no? Dentro de las bonitas o de las buenas, encontré como, por ejemplo, un profesor se sentía tan frustrado frente a que no sabía cómo hacer su clase con la nueva tecnología, con lo que tenía que hacer, que ya no quería hacer. Él dijo, es mi momento de irme porque yo no puedo con esto. Y su nieto le ayudó a manejar las redes. Él mismo contaba cómo había sido su historia, ¿no? Cómo él se sentía pero tan desvalido de no saber qué hacer con el manejo de su clase, ¿no? Mediante esa tecnología. Entonces, ese es un aprendizaje hermoso, ¿no? Porque se ayudaron, ¿no? Abuelo y nieto para que el abuelo salga y siga trabajando. Pero también encontramos personas que tuvieron ideación suicida, donde la violencia en sus hogares se incrementó, porque ya había problemas previos, donde su temor y su inseguridad y su ansiedad salieron a brote, ¿no? En realidad los profesores que esa vez vinieron a este trabajo que lo hicimos con Save the Children, fueron aquellos que decidieron venir al taller por su propia voluntad, porque los profesores aún no se habían reintegrado a las clases. Y ellos vinieron porque querían conversar y tuvimos unos talleres vivenciales muy interesantes, y donde también se logró ver cómo los docentes habían sufrido situaciones emocionales de pérdidas, ¿no? Que no lo podían haber elaborado todavía, y en ese espacio pudieron ellos elaborar, ¿no? Ese es el rol de la educación para la salud. Claro. El rol de la educación para la salud no es un tema de tratamiento psicológico ni tratamiento médico, es cómo hacer que la persona con sus propios recursos, que ya los tiene y con los que tú les puedes dar como salud, construye una nueva forma de ser, de comportarse, de lograr un nuevo hábito, una nueva conducta. Y la gente lo descubre en ese quehacer educativo, ¿no? Y es emocionante ver cómo las personas descubren. Entonces, pero eso requiere recursos, requiere tiempo, requiere que al profesor le den tiempo para dar, dentro de su horario de clase, un espacio para poder capacitarse para sí mismo, y que él pueda comprender a los niños cuando le pasan estos problemas, o problemas simples que podrían ser, por ejemplo, ¿por qué lavarse las manos, no?
¿Y por qué promover esa conducta hasta que esa conducta se vuelva una conducta permanente en mis 30 años que tengo? ¿Cómo lograr que el docente se sensibilice o se concientice tanto que no deje pasar eso? ¿Cómo hacerlo en un colegio donde no hay agua? Lo hicimos cuando nos dio la emergencia por influenza. Lo hicimos en salud. Lo hicimos con la cooperación. En los lugares críticos pusimos los kits de lavado de manos. Y con los kits de lavado de manos en cada salón, los niños no dejaban de lavarse sus manitos para tomar su lonchera. Entonces, es posible, con pocos recursos, con ayuda de todo este proceso, con ayuda por eso de la participación de la comunidad, se pueden lograr cosas que no necesariamente vienen del recurso del Estado, pero también es el municipio el que tiene que actuar, porque es el decisor más cercano al territorio. Y es el que tiene que, yo creo que los municipios están haciendo un trabajo interesante, pero creo que les falta herramientas justamente de promoción de la salud, ¿no? Para que ellos sepan qué rol tan importante tiene en promover la salud en su comunidad. ¿Por qué? Primero, cuando ellos dictan una ordenanza, ya están haciendo una política sostenible. Creo, por ejemplo, una política que se ha logrado en este tiempo es que la mayoría, no sé cuántos, pero son un gran número de municipios que tienen ordenanzas para intervenir frente al dengue. Entonces ya el ciudadano sabe que no puede tener inservibles en sus techos, o sea, ya él ha adquirido conductas, pero que estas tienen que ser renovables, permanentes, para que esto continúe y en el tiempo duren, ¿no? Sean duraderas. Entonces, ahí tenemos un tema de la pandemia, cómo nos dejó, y cómo vemos que el proceso de educación para la salud cobra fuerza en situaciones críticas, ¿no? Como cuando conversábamos previa a la entrevista en las situaciones de emergencias y desastres, ¿no? Claro. En las situaciones de emergencias y desastres, la educación de la salud es fundamental en los primeros momentos. En los primeros momentos es fundamental, después de que lógicamente las personas han resuelto sus necesidades básicas para ese momento, la educación para la salud. ¿Por qué? Porque no hay agua, no hay luz. Entonces, ¿cómo van a utilizar estos recursos? ¿Cómo van a hacerse? Lo primero que es como un niño que todavía tiene que usar pañales, no hay pañales. O sea, ¿cómo vamos a eliminar las excretas? Todo eso es un proceso de educación para la salud. Y con eso nosotros disminuimos el impacto de un desastre, por ejemplo, con la educación para la salud. Entonces, esos son aspectos importantes que ahí estaría inmerso lo que sería el primer desafío, ¿no? Que sería identificar una información confiable, darle información confiable y enseñarle a la comunidad a tener una conducta crítica frente a la información. O sea, no puede creer en toda la información que le dan, claro, es ¿no? Porque la información no siempre es real. Y a veces de manera, sin querer, irresponsable, sin querer, porque lo hacemos porque ya nos hemos acostumbrado, la trasladamos rápidamente y pueden llegar a 1000 celulares, a cuántas personas en un ratito. Personas que pueden dejar de tomar la medicación, porque creen que lo que han leído ahí, que les va a curar o les va a bajar el azúcar, entonces dicen, bueno, esto me va a ayudar y ya no necesito tomar lo otro. O sea, pueden tomar decisiones totalmente equivocadas. Entonces ahí el sector salud tiene que trabajar, fortalecer de manera importante las capacidades de la comunidad, ¿no? Entonces, otro segundo desafío sería de reducir las barreras y las desigualdades. Porque ya pues, ¿no? Todos decimos, tú puedes hacerlo, ¿no? Tú puedes comer saludable, debes comer saludable, debes tener actividad física, ¿no? Todos decimos que hay que hacerlo, pero ¿podrán algunas familias comer saludable? Entonces es un desafío para la salud. Saber que hay comunidades vulnerables y a las que hay que enseñarles, uno, a incidir con sus autoridades en políticas locales que contribuyan al acceso a estos servicios, y dos, a que ellos sepan utilizar los pocos recursos que tienen de manera más adecuada. Esa es la idea de la educación para la salud, ¿no? Y un tercer desafío sería, lógicamente, construir hábitos sostenibles, que eso no es fácil, es gradual, pero es posible. Lo hemos hecho, por ejemplo, con el cinturón de seguridad en los carros, ¿no?
Antes era, hace mucho tiempo era imposible ver que la gente se iba a adoptar a tener el cinturón, pero ahora, bueno, tiene que ver lógicamente con también medidas legales y todo, pero es así como se logran los comportamientos. Cuando algún comportamiento puede dañar la vida o la salud de la persona, ¿no? Y otro cuarto ya sería fortalecer la institucionalidad de la promoción de la salud, de la Dirección de Promoción de la Salud. Para la rectoría. Claro, para la rectoría y para la articulación óptima con los sectores, principalmente con educación, donde los convenios deben ser convenios que redunden en la salud de nuestra población. Tenemos un acceso de la comunidad educativa, de los niños a las escuelas, totalmente bajo. No hay un acceso a los servicios de salud. Puede ser porque no lo estamos promoviendo desde el sector o porque las familias sienten que los niños no se enferman, porque definitivamente los niños hasta los 5 años sí tienen varias ocasiones de visitas, ¿no?, los servicios de salud, pero pasados los 5 años, a veces, o 6 años, los niños van básicamente por su control, pero cuando son adolescentes, a veces no se enferman. Y los niños no es que no se enferman, tienen problemas de su salud, pero no son atendidos oportunamente. Los niños se suben de peso, ahora tenemos un problema serio de obesidad en el Perú. Entonces ahí la forma de frenar el problema de la obesidad en el Perú es básicamente con educación para la salud. Hacerle comprender y sensibilizar a la comunidad qué importante es, ¿no?, el tema de luchar contra la obesidad. ¿Y por qué? Porque se nos viene una lluvia, diría yo, de insostenible, de problemas de enfermedades no transmisibles que van a afectar muy seriamente la economía del sistema de salud, ¿no? Porque ya por no invertir en la parte promocional y preventiva, vamos a tener que pagar la cuota de atender personas que van a estar años enfermos por problemas de enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces, institucionalizar la promoción de la salud, fortalecer esa institucionalidad que ahorita tiene, pero que muy bajos recursos, con muy poca inversión en salud. Creo que todos estos años que desde el año 2001 que tiene la promoción de la salud, el personal ha creado raíces, porque tiene una motivación intrínseca de vocación por la salud, sale a su comunidad, eso lo ha tenido desde mucho antes que exista la dirección de promoción. Siempre el personal de salud ha salido a su comunidad a buscar a su gestante, a buscar a su niño. Entonces la promoción de la salud ha convertido en un proceso medible. ¿Por qué? Porque necesitamos información de cómo avanzamos. Y en promoción no es lógicamente tan fácil como decir atendí tantos pacientes, pero sí ahora hay muchas formas de medir cómo se da el cambio de comportamiento, que se hacen generalmente con los censos anuales de INAJO, y se pueden insertar ahí algunos aspectos que sí son posibles de medir, cómo se alimentan las personas. Entonces, el tema de reducir las barreras de desigualdades para mí es sumamente crucial. Porque, por ejemplo, le recomendamos a la familia, tiene que comer 5 frutas, o tiene que comer una variedad de colores de la ensalada, no es accesible, incluso por algunas situaciones locales de territorio donde no hay acceso a ese tipo de alimentos. Entonces tenemos que educar de acuerdo a la cultura, de acuerdo al territorio y de acuerdo a la vulnerabilidad, ¿no? Eso yo creo que sería a grandes rasgos hablar de la educación para la salud, ¿no?, desde un enfoque básicamente promocional, ¿no? Importantes tópicos que nos has ilustrado, querida Nancy. Ha sido toda una noche de compartir información tan valiosa que deseamos comprometerte para una segunda oportunidad, por favor, para que puedas venir acá a seguir conversando con nosotros sobre este temario. Antes de que tengamos las palabras de despedida de nuestro anfitrión, Fernando Lindo, y de nuestra comunitarista importante, María Mantilla, quiero entregarte, soy portador de este diploma de reconocimiento otorgado a Nancy Berrueta Jiménez, ponencia Educación y Salud en el Perú. Los desafíos que necesitamos y toda esta compartir de información que enriquece a nosotros y a nuestros seguidores, y que queremos que lo lleves como un
reconocimiento a tu persona. Gracias, muchas gracias. A ti, Nancy, por la Gracias. participación, por la visita, que no va a ser la última, la primerita nada más, por favor. Y las palabras de finales de Esa María, por favor. Gracias Fernando, gracias Nancy. En realidad ha sido una sesión muy importante y muy ilustrativa, porque nosotros pensamos que ya se acabaron los problemas de salud y no es así. Se nos está viniendo la pandemia por la gripe aviar y hay casos afuera, hay que estar preparados. Van a venir una serie de circunstancias y nosotros estamos viendo que la educación pues tiene que atravesar grandes retos para poder llegar a la población y más sobre todo en los colegios, ¿no? Hemos visto cómo está la salud mental actualmente, ¿no? Como el Noguchi, que es el Instituto de Salud Mental, refiere pues que 1 de cada 3 niños tiene problemas emocionales, tiene problemas de salud mental, ¿no? La violencia entre los colegios. Entonces, creemos, actualmente estamos viendo, por ejemplo, yo justo antes de venir vi una invitación del Colegio Médico para poder participar en un evento de habilidades blandas. Entonces, o sea, yo pienso, ¿no?, que si no tomamos una decisión de qué es lo que queremos lograr con nuestra población y trabajar desde la niñez, vamos a estar así. Y cuando a mí me hablaban de habilidades blandas en la universidad, como tú comentaste, pues que hemos atravesado una serie de eventos que no estaban en esos momentos a nuestro alcance por falta de preparación, yo decía que habilidades blandas, el ser tolerante, el saber comunicar, el participar, pero si eso lo hacemos siempre, los que somos formados antiguamente, ¿no? Entonces, pero la verdad es que como se ha perdido esa continuidad en educar desde la infancia cómo deben ser los niños, cómo deben ser los jóvenes y hasta los adultos, estamos ahora trabajando para rescatar algo. Creo que es importante en estos momentos en que hay un cambio político en nuestro país, que se tome la responsabilidad de trabajar articuladamente con el sector educación. Ese es un elemento muy importante y yo quiero en esta ocasión dejar la preocupación aquí en la mesa para transmitirlo, para que pueda ser relevada otra vez promoción de la salud y sobre todo en el aspecto de educación, ¿no? Para poder y trabajar con todo el entorno, pues, para superar esos retos que tenemos, ¿no? Gracias Nancy, gracias Fernando, gracias Fernandito por esta participación. No, a ti, Esa María, por favor, nuestro anfitrión. Promocionar la salud creo que es educar a la población a tener una vida digna, ¿no? Así es. El entorno, vivienda, seguridad y buena infraestructura y sobre todo saber comportarse adecuadamente, tener buenos estilos de vida, buenas costumbres para evitar todos los riesgos que afectan a la salud. Pero yo creo que por ahí más que evitar, es decir, hay que gozar de los buenos estilos de vida. Claro. ¿No? Ese es el valor que debe tener el sector de educación en formar a los niños, o sea, al nuevo Perú que está creciendo, está desarrollándose en este momento en los nidos, en los primeros años, a tener una vida saludable, ¿no? Creo que ese es el objetivo de la promoción de la salud, ¿no? Ya tratar de corregir los errores entre nosotros es una buena tarea, ¿no? Somos 30 y tantos millones, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande, ya, ¿no? Si no pudo ser ayer, desde hoy día o de mañana, en educar a los niños, a la futura generación, que esté en la tablilla, que hayan profesores que enseñen a vivir en salud, así como te enseñan matemáticas o te enseñan caligrafía, ¿no? O la gramática, en fin, toda la historia y lo que, bueno, ahora le llaman creo diferente, ciencias sociales, no sé, pero así como te enseñan materias puntuales, tienen que enseñarte a vivir con dignidad y de ahí es salud principalmente. Creo que eso es fundamental. No es que le hagamos la guerra a los profesionales de la salud,
pero mientras menos enfermos tengamos en el Perú, creo que todos los profesionales de salud van a estar felices, porque se van a dedicar a cuidar, no a recuperar, como decía el cita, no a dedicarnos simplemente a cómo lo sacamos del problema, sino a mantenerlo bien. Deberíamos premiar a los médicos que atienden cada vez menos pacientes en sus turnos, porque lo tienen a su población que tiene en su territorio, con responsabilidad del centro de salud, menos enfermos. Hay más gente sana. Entonces hay que premiar ese objetivo. No cuántas citas has tenido, no cuántos exámenes has repetido de análisis al paciente para saber cómo se desarrolló. No. Cuanto más tengamos pacientes sanos, ese es el premio. Yo creo que por ahí tenemos que cambiar la visión. No hacer tantas atenciones, tantos cientos de miles de atenciones, tantos sanos es el objetivo. Tengo tantos millones de sanos en el país, permanentemente, una gran población sana, porque tienen buenos estilos de vida, porque se conducen bien, adecuadamente, son conscientes de su responsabilidad de vivir y no molestar al resto. Porque a veces cuando estamos enfermos molestamos. ¿No? Ya sea por la asiática, ya sea por la hipertensión, incomodamos porque provocamos esa sensación. Pues. El papá, el tío está enfermo, caramba, le he vendido tal cosa. Después estamos causando preocupación. Ahí hay problemas también, lo que decías, el tema de salud mental. Pues. Sí. ¿No? Es decir, la desazón familiar porque alguien está enfermo. Todo eso. Esa comparación. Entonces, corrijamos, hagamos el propósito. Grandes instrumentos tenemos el CERUS que puede llevar este aspecto educativo, tenemos también ya lo autorizado legalmente, que hayan pues los consultorios, vuelvan los consultorios psicológicos para salud mental, odontológicos para salud bucal en todos los colegios. Que sería la etapa preventiva. Claro, la etapa preventiva, así es. Gracias. Gracias Nancy, gracias María nuevamente, gracias Fernandito por darnos este espacio, gracias siempre apoyamos por llegar a esta 34ª sesión ejecutiva de Coloquios en Salud y esperamos continuar con el favor de Miraflores, con el favor de la base, con el favor y el fervor que nuestro afismo nos hace llevar a toda la cotidianidad. Buenas noches. Y con la bendición del Señor Todopoderoso. A todos se puede. Gracias. Muchas gracias.